Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cook Eri. En este video vamos a preparar un riquísimo flan sin horno. Esta receta no lleva leche condensada y es muy fácil de preparar. Así que, comencemos. Este flan es un postre con una consistencia muy liviana y sedosa, y el caramelo le da un sabor estupendo. Para esta preparación no necesitaremos un molde especial, pues podemos prepararlo en tacitas o cualquier recipiente pequeño que soporte calor. Vamos a comenzar preparando el caramelo. Para este necesitamos 60 gramos de azúcar y 50 mililitros de agua. Recuerda que abajo en la descripción del video te dejamos la lista de los ingredientes. En una olla pequeña o sartén vamos a poner el azúcar junto con la mitad del agua. Antes de encender la estufa mezclamos un poco para conseguir que el azúcar se hidrate por completo. Esta mezcla la vamos a poner a fuego medio. Mientras el caramelo se cocina vamos a calentar el agua restante. No vamos a mezclar con la espátula hasta que el caramelo consiga un color café o ámbar medio. De ser necesario, puedes mover un poco la olla para distribuir la mezcla. Debemos vigilarlo porque no necesitamos que el caramelo esté demasiado oscuro, pues este se puede quemar y aportar un sabor amargo a nuestro flan. Una vez el caramelo tome un color ámbar medio, vamos a agregar el agua caliente e inmediatamente apagamos la estufa. Añade el agua con mucho cuidado porque el caramelo es muy peligroso y puede quemar. Puedes ayudarte con una tapa mientras añades el agua para evitar salpicaduras. Verificamos que el agua se integre con el caramelo y rápidamente pasamos a servirlo en las tazas antes de que se enfríe. Movemos las tazas para que el caramelo se distribuya y se adhiera casi hasta el nivel que dejaremos el flan. Esperamos a que se enfríe y mientras esto sucede pasamos a preparar el flan. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 huevos, 50 gramos de azúcar, 220 mililitros de leche, también puedes utilizar leche descremada y media cucharadita de esencia de vainilla. Las cantidades son para 2 o 3 porciones, esto dependerá del tamaño de las tazas o recipientes que utilices para cocinar el flan. Iniciamos agregando los huevos a un recipiente, batimos un poco para que las yemas y claras se integren. Luego agregamos el azúcar y batimos nuevamente. Ahora añadimos la leche. La leche que usamos en el flan debe estar fría o a temperatura ambiente. Nunca debe estar tibia, así garantizamos que tenga una textura sedosa. Cuando preparamos flan debemos ser muy cuidadosos de no batir enérgicamente, pues queremos evitar que se formen demasiadas burbujitas. Y finalmente adicionamos la esencia de vainilla. La cantidad puede variar un poco dependiendo de la intensidad de la esencia, pero generalmente para estas cantidades con media cucharadita es suficiente. Batimos una vez más. Con la mezcla bien integrada vamos a colar la crema antes de cocinarla, así nuestra crema estará suave y sedosa. Ahora vamos a verter la crema en las tazas. Esto lo hacemos lentamente para evitar que se formen burbujitas y así nuestros flanes tendrán una textura perfecta. Antes de cocinar los flanes cubrimos cada taza con papel aluminio. Calentamos agua en una olla a fuego alto. Cuando el agua esté a punto de hervir, es decir, cuando se empiecen a formar burbujas y mucho vapor, bajamos el fuego a medio. Con el agua ya caliente ponemos la taza dentro de la olla, con cuidado de no quemarnos. El nivel del agua debe cubrir entre una tercera parte y la mitad de la taza. E inmediatamente tapamos la olla. El flan se cocinará con el vapor, pero debemos dejar una pequeña apertura para que este fluya un poco. Cocinamos el flan durante 15 minutos. Si tapamos totalmente la olla, el vapor ingresará a la taza y dejará agua sobre nuestro flan. Con una pequeña apertura como esta bastará. El fuego debe permanecer en medio o en el punto donde logre mantener el agua muy caliente pero sin llegar a hervir. Durante este tiempo no debemos levantar la tapa para que el vapor no se escape y se detenga la cocción. Así evitaremos que nuestro flan tenga olor a huevo. Pasado el tiempo apagamos la estufa y dejamos el flan por 15 minutos más, sin mover la tapa del lugar. Después de los 15 minutos sacamos la taza del agua con cuidado de no quemarnos.
Retiramos el papel aluminio y como puedes ver, el flan ya está cocido. Lo cubrimos nuevamente para dejarlo reposar hasta que esté a temperatura ambiente y lo llevamos al refrigerador por mínimo 6 horas. Pasado este tiempo está listo para emplatar o puedes comerlo directamente en la tacita. Para emplatar te enseñaremos 2 formas de desmoldarlo. La primera es verter en una olla o recipiente un poco de agua tibia. Ponemos la taza y la rodeamos con una toalla humedecida en el agua tibia por aproximadamente 5 minutos. El calor hará que podamos desmoldar el flan más fácil. Ahora ponemos un plato encima, damos vuelta y sacudimos un poco para que el flan caiga. Te darás cuenta que el flan se ha desprendido porque hace un pequeño ruido y el caramelo empieza a salir. Otra forma de desmoldarlo es con ayuda de un palillo. Pasamos el palillo alrededor del flan para que desprenda de la taza. De igual manera tapamos la taza con el plato donde serviremos. Damos la vuelta y sacudimos hasta que desprenda. Esta forma es más rápida, pero es más fácil que la parte exterior del flan se estropee un poco. Como puedes ver, el caramelo no está duro y cubre todo el flan. Ahora sí, a disfrutar de este delicado postre. Su textura es muy suave y está delicioso. Esperamos que hayas disfrutado este video y que muy pronto intentes preparar este riquísimo flan. Puedes dejarnos todas tus dudas o consejos aquí abajo en la cajita de comentarios. No olvides darnos un super like si te ha gustado, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!